Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase en donde estaremos hablando sobre la estructura de mercado. Estaremos hablando sobre distintos detalles de la estructura que nos van a permitir comprender cómo hacer nuestros análisis, cómo hacer para comprender lo que viene siendo el esqueleto del precio, la estructura de mercado. Esto está muy relacionado con otro tema que hemos hablado, que es las tendencias. Pero particularmente nos vamos a centrar en la estructura. La estructura de mercado es el esqueleto del precio. Es, por decirlo de alguna forma, cómo se va representando toda la acción de precio, toda la acción de precio, a través del desarrollo, del tiempo, el precio, para graficarse en sí los movimientos que ha tenido el precio en los distintos periodos de tiempo. Así que vamos a las gráficas para tener presente bien lo que es la estructura de mercado, qué tipo de estructuras de mercado vamos a encontrar en el precio. Y vamos a prestarle particular atención a algunos detalles que nos ayudan a comprender las particularidades que tiene la estructura de mercado. Entonces, quiero que en este tema prestemos particular atención a los muchos detalles que vamos a ir viendo, que son simples, pero no dejan de ser lo bastante interesantes como para comprender las bases del trading. Bien, vamos a estar hablando de que la estructura de mercado la vamos a dividir en tres tipos de estructuras. Tres tipos de estructuras. Tenemos estructuras alcistas, estructuras alcistas. Las estructuras alcistas tienen la particularidad de que los mínimos deben ser capaces de crear máximos que superen a los anteriores. Mínimos, acá tenemos una superación al alza, entonces tenemos la creación de un nuevo máximo que es más alto que el anterior. Entonces, si este mínimo es capaz de generar un máximo que supera a este anterior, yo estoy ante una estructura alcista. Y mientras el mercado nos continúa haciendo mínimos que superen al anterior, este mínimo supera hacia el alza este anterior, mientras el mercado nos siga haciendo mínimos que hagan máximos cada vez más altos que el anterior, yo estoy ante una estructura completamente alcista. Y acá podemos unir algunos conceptos, algunos conceptos. Hemos dicho en un tema anterior de que si yo tengo uno, dos mínimos, puedo marcar una tendencia. ¿Sí? Pero siempre vamos a ver la estructura de la siguiente forma. Más allá de marcarlo con una línea de tendencia, que eso nos ayuda de forma visual a poder ver la estructuración.
Siempre, siempre, siempre una estructura va a ser alcista mientras el precio me cree altos que superen al anterior, altos que me hagan más altos que los anteriores, y bajos que me hagan bajos más altos que los anteriores. Entonces, mientras el mercado se mantenga haciendo ese tipo de movimientos en la estructura, yo voy a estar ante una estructura completamente alcista. Mientras el mercado me haga mínimos que creen máximos que superen a los anteriores, el mercado está alcista. Y si sigue con ese orden de ideas, mientras siga con ese orden de ideas, el mercado va a permanecer alcista. Entonces, lo que debo de entender de la estructura de mercado es que tengo estructuras alcistas siempre y cuando el precio siga creando esos movimientos mínimos y máximos que superen a los anteriores. Eso es la estructura alcista. Que yo lo puedo complementar con el hecho de ir uniendo esos mínimos que me generan esos mínimos que me generan esos máximos, y me puedo ir actualizando con la línea de tendencia si así decido usarla. ¿Mm? Entonces acá tengo una estructura alcista o también puedo llamarlo una tendencia alcista. En el caso contrario, en el caso contrario, estaríamos hablando de estructuras bajistas. Una estructura bajista es siempre aquella que hace un alto y un bajo cada vez más bajos que el anterior. Entonces, de la estructura, lo que yo tengo que comprender es que mientras el precio me haga un alto, que ese alto sea capaz de generar un bajo superando al anterior, mientras yo tenga un alto que sea un alto más bajo que el anterior, que me crea un bajo más bajo que el anterior, yo en ese caso estoy ante una estructura bajista. Y acá el precio me va a estar causando rompimientos que continúen la estructura, rompimientos de continuación. A estos rompimientos los vamos a llamar, los vamos a establecer, los vamos a conocer como rompimientos de continuación. Y ahí podría aplicar yo lo que hemos hablado con respecto a la tendencia bajista. Una tendencia bajista es aquella en la cual puedo unir los máximos que me hayan creado mínimos más bajos que los anteriores, y mientras el precio se mantenga en ese orden de ideas, causándome rompimientos que continúen hacia la baja, rompimientos de continuación, que los altos me creen bajos más bajos que el anterior, yo sigo ante una estructura que está bajista. Sigo ante un pensamiento de mercado que se está dirigiendo hacia la baja. Entonces, en el mercado, uno de los conceptos básicos que va correlacionado, o podemos denominarlo medio que unido con la tendencia, es este concepto, ¿no? De que tengo estructura alcista, que es mientras el precio mantenga esa tendencia o esa direccionalidad alcista, yo estoy ante una estructura de mercado completamente alcista. En contraposición, si me encuentro ante un mercado que me está haciendo altos y bajos cada vez
más bajos que los anteriores, continuando con esos rompimientos de continuación que me evidencien una estructura bajista, yo estoy entre un mercado que está bajista. Entonces tengo estructuras alcistas, estructuras bajistas que pueden, o puedo implementar esto de la utilización de una línea de tendencia para identificar, para visualmente graficarlo de que el mercado está de esa forma. Pero también tengo periodos donde el mercado no va a tener una dirección clara. Esos periodos donde el mercado no tiene una dirección clara, que no está creando mínimos y máximos cada vez más altos, ni tampoco altos y bajos cada vez más bajos como en la estructura bajista, sino que el mercado se va a estar movilizando entre dos niveles, entre lo que vamos a llamar por la parte alta una zona de resistencia, porque el mercado se resiste ante esa zona a seguir subiendo. Por la parte alta podemos llamarlo resistencia o podemos llamarlo zona de oferta, zona donde el precio es dirigido hacia la baja, llega a ese nivel y hay una gran cantidad de vendedores que dirigen el precio hacia la baja. Entonces, zona de oferta siempre se da por la parte alta cuando el precio llega a un determinado nivel y es dirigido hacia la baja. Eso es una zona de oferta, es una zona donde hubo la suficiente cantidad de vendedores que empujaron el precio hacia la baja. Entonces, por la parte alta, el mercado se va a estar chocando contra esa zona de oferta y mientras el mercado siga respetando esa zona de oferta, quiere decir de que ahí hay una cierta barrera en un periodo de tiempo que impide que el mercado suba por encima de ese nivel. Entonces, este tipo de estructura donde el mercado se va a mover entre dos niveles, por una parte, una zona donde se resiste a subir o una zona de oferta, por la parte de arriba, y por la parte baja, donde se va a estar encontrando con una de demanda, zona de demanda, zona de compradores, zona que está por, que empuja el precio hacia el alza. Ahí tenemos una zona de demanda, o también podríamos considerarlo como un soporte, una zona de apoyo, una zona donde el mercado no logra seguir cayendo y choca contra ese nivel. Entonces, en los mercados podemos encontrarnos este tipo de estructura también. Este tipo de estructura no tiene una dirección definida. El mercado no es que se está dirigiendo completamente hacia el alza, como en el caso de una estructura alcista, pero tampoco se está dirigiendo completamente hacia la baja, como en el caso de una estructura bajista, sino que está chocando entre estos dos niveles. Estos periodos de tiempo donde el mercado se encuentra de esta forma son periodos de tiempo que podemos considerar que el mercado está consolidado, lateralizado, en rango, pero para que una estructura que nos interese ver consolidada y que sea operable, tenemos que entender esa estructura se tiene que estar dando por lo menos en periodos grandes de tiempo. ¿Por qué? Porque si esta estructura está consolidada en temporalidades menores a 4 horas, menores a diario, menores a semanal, son estructuras que no van a convenir
prestarle atención u operarlas hasta que el mercado no haga algo más contundente. La estructura de consolidación, la estructura de rango, que abarque las temporalidades, 4 horas, diaria, semanal. Bien, son estructuras que puedo llegar a aprovechar sabiendo cómo hacerlo. Pero menores a 4 horas, las estructuras consolidadas conviene esperar a que el precio se aclare. Por eso, las estructuras consolidadas en rango, se dice de que son mejor no operarlas, porque el mercado no tiene una dirección. Cualquier estrategia, cualquier sistema operativo va a fallar en estas estructuras porque el mercado simplemente se está moviendo entre dos niveles y no sabemos si va a continuar completamente alcista, completamente bajista. Pero estas estructuras consolidadas en rango sí son aprovechables cuando la distancia de precio desde este nivel de demanda a este nivel de oferta sea lo suficientemente el espacio como para que uno corra un riesgo de poder operarlo y obtener algún beneficio. Por eso decimos, y vuelvo a repetir la idea, estructuras en consolidación o rango que sean de 4 horas diarias o semanal, son estructuras que podemos aprovechar ese desplazamiento de precio sabiendo cómo, que lo iremos viendo, por supuesto, en las clases en las cuales estaremos analizando y estaríamos viendo cómo podemos, mediante el sistema operativo que vamos a ir implementando, que vas a ir aprendiendo, que vas a aprender a utilizar, cómo podemos aprovechar el precio en una zona barata y soltarlo en una zona cara, o viceversa, venderlo en esa zona cara y soltarlo en una zona barata. Lo que yo quiero que te lleves de esta clase, por supuesto, es la identificación del precio. Ahora lo vamos a ver en las gráficas, por supuesto, pero son los tres tipos de estructura, no hay más estructuras en el mercado. El mercado siempre se va a mover en estructuras que sean alcistas, que sean bajistas, que sean consolidadas, en un determinado periodo de tiempo, que luego vamos a ir aprendiendo dónde vale la pena ver una estructura, dónde vale la pena aprovechar esos desplazamientos de precio, sean alcistas, sean bajistas, o como te he mencionado, te he dado un tip en las estructuras de consolidación o rango, no operarlas a dichas estructuras, ni siquiera prestarle atención hasta que el precio no esté claro si esa estructura consolidada es menor a 4 horas. Si yo identifico una consolidación en 4 horas, ok, ¿podría yo poder operarla a esa estructura si la distancia de precio desde la zona de demanda a la zona de oferta vale la pena correr el riesgo? Yo puedo irme desde una zona barata y soltar la posición cara, sabiendo que estoy consolidado, ¿no? Sabiendo que estoy en rango, puedo aprovechar esos movimientos de precio. Y al igual que en una estructura alcista o en una tendencia alcista, ¿cuándo me voy a dar cuenta yo que el precio está lateralizado? Por supuesto, cuando tengo dos puntos, tanto por la parte baja como por la parte alta, que me estén indicando de que el mercado no está teniendo dirección. ¿Mm? Entonces yo, a partir de 2 puntos donde el mercado haya respetado y no haya podido subir, tampoco haya podido bajar, ya empiezo a entender que estoy consolidado, que estoy en rango. Así como en una estructura alcista,
cuando yo tengo dos puntos mínimos que me han generado máximos, yo entiendo que estoy ante una estructura alcista, o cuando, en el caso de una estructura bajista, cuando tengo dos puntos máximos que me han generado dos puntos mínimos causando rompimientos de continuación, yo entiendo, y de hecho puedo trazar ahí una línea de tendencia. Ahí estaría yo siendo consciente de que estoy en una determinada dirección. Lo mismo pasa en las consolidaciones de rango. Cuando empiezo a tener dos puntos que se respetan por la parte alta y dos puntos que se respetan por la parte baja, yo ya estoy notando de que algo está pasando. O sea, no se está dirigiendo completamente hacia el alza ni tampoco completamente hacia la baja. Ahí el mercado se está estancando, se está consolidando. Entonces, si esa estructura es de 4 horas diario o semanal, yo puedo tratar de ver, de identificar patrones de entrada que vamos a ir viendo luego a través de este curso, cómo los identifico, cómo los utilizo y demás. Eso ya vamos a ir viendo en la parte intermedio, avanzada. Vamos a ir viendo cómo aprovechar esos movimientos. Bien, hasta acá entonces hemos comprendido la estructura alcista, que la puedo identificar claramente cuando el precio me hace altos y mínimos cada vez más altos que los anteriores. Hemos identificado la estructura bajista cuando el precio me hace altos y bajos cada vez más bajos que los anteriores. Ahora, ¿qué es lo que viene ocurriendo en una estructura alcista? ¿Qué es lo que viene ocurriendo en una estructura bajista? Ok, en una estructura alcista, lo que viene sucediendo es lo siguiente. Viene sucediendo que la demanda viene siendo los compradores. En una estructura alcista, la demanda es más fuerte que la oferta, por eso rompe y por eso los mínimos son capaces de generar máximos cada vez más altos que los anteriores. Entonces, en una estructura alcista, yo tengo que comprender que los compradores están en control. La demanda está en control. Por eso es que el precio desde una zona de demanda no supera al anterior, sino que respeta la demanda para poder romper la oferta creándome un alto más alto que la oferta anterior, causándome ese rompimiento de continuación alcista. Y acá vemos lo mismo. Vemos que en el siguiente punto, acá teníamos la demanda en control, vemos cómo el precio se impulsa desde este punto, se impulsa creándome un alto más alto que el anterior, pero luego el precio en una estructura alcista, la demanda debe seguir en control, no debe ser rota, no debe ser rota la demanda, no debe ser rota, sino que debe ser respetada. La demanda en una estructura alcista debe ser respetada, debe estar en control y el precio me va a generar un alto, más alto que el anterior, pero respetando al anterior, no creando un movimiento más bajo, sino que respeta al anterior. Y luego, desde esa zona de demanda en control, desde esa zona de demanda, me genera un alto más alto que supera el anterior, rompiendo la oferta, causando un rompimiento de continuación alcista. Estos rompimientos que van hacia el alza los llamamos rompimiento de continuación. Mientras el mercado siga demostrándonos que la demanda está en control y siga rompiendo la oferta, creando un alto más alto que el anterior, es que evidenciamos que estamos ante una estructura completamente alcista. En el caso de la estructura bajista, en el caso de la estructura bajista, la oferta, la oferta va a estar en control y va a ser la que rompa la demanda.
Y mientras el mercado me siga evidenciando que la oferta, los vendedores están en control y se siga quebrando la demanda, yo voy a entender de que el mercado está ante una estructura completamente bajista. En la estructura bajista, la demanda tiene que estar en control y tiene que ser respetada, por supuesto, sin superar a la anterior, sino creando un bajo más bajo que el anterior, respetando esa zona de demanda y causando rompimiento, respetando la zona de oferta, respetando la zona de oferta. La zona de oferta no debe superar a la anterior, sino que va a respetar la anterior, causándome un alto que va a ir por la demanda, y va a crear un bajo más bajo que el anterior. Y mientras esos se sigan dando de continuación bajista, nosotros vamos a estar ante lo que es una estructura completamente bajista. Entonces, estructura alcista, demanda en control, se va por la oferta creando altos y bajos cada vez más bajos. Perdón, más altos. Perdón. Mientras el precio siga en esa dirección, quedándome altos y bajos más altos que los anteriores, la demanda va a estar en control y va a ir por la oferta. La demanda va a estar en control y va a ir por la oferta. En contraposición, en una estructura bajista, la oferta está en control y se va a ir por la demanda, creándome un rompimiento de continuación bajista que me haga un bajo del bajo anterior. Mientras la oferta sigue en control y el precio me sigue creando rompimientos de continuación, un bajo más bajo que el anterior, yo estoy en la estructura bajista. Ahora bien, cuando el precio empieza a movilizarse entre una zona de demanda y una zona de oferta, entre una zona de demanda y una zona de oferta, entonces, en ese caso, estoy ante una estructura consolidada o en rango. Esos son los conceptos que quiero que te lleves de esta clase de estructura de mercado para que lo tengas presente. Así que espero que haya quedado claro lo que es la estructura de mercado y cómo identifico cada una de ellas.